Estamos en contacto con el ministro del Interior de la Nación, Guillermo Francos, que nos atiende desde Buenos Aires. La idea es hablar mucho de todo, pero sobre todo poner el foco en Córdoba, ministro. ¿Cómo le va? Gracias por su tiempo. Ministro, queríamos arrancar hablando de una relación muy importante para nuestra provincia, pero también para la nación, que es la relación que tiene con el gobernador Martín Yayora. Después de lo que pasó con la ley bases, la caída del tratamiento y esta suerte de enfrentamiento, este enfrentamiento que planteó el presidente Javier Milei, ¿cómo definiría hoy esa relación entre el gobierno nacional y el gobierno de la provincia? Bueno, primero que nada quiero saludar a La Voz del Interior por los 120 años. Me parece que es importante hacer un reconocimiento a un medio tan importante del interior del país y de la provincia de Córdoba, que ha sido capaz de mantenerse durante más de un siglo, dando información independiente a los argentinos, sea cual sea, ¿no? Todos leemos algo siempre de La Voz del Interior, ¿no? Ujú. Así que me parece importante saludarlos en esta fecha tan particular y en este aniversario tan particular. Muchas Muchas gracias. Eh, gracias por eso, por ese saludo de arranque. es para que me traten bien. Eh, Usted es un diplomático, eso lo tenemos claro. a ver, con Martín Yarlora tengo en lo personal, muy buena relación. Hemos conversado antes de que él asumiera la gobernación y antes de que yo fuera ministro del Interior. Nos hemos encontrado una vez en Washington, mientras yo estaba como director a cargo de la silla argentina en el BID. Ujú. Así que hemos tratado ya en esa época temas que hacen a la provincia y que hacen a la nación. Por supuesto que en este camino que transitamos, que no es sencillo, nunca es sencillo, sobre todo para un gobierno que tiene mucha fuerza en el Ejecutivo y un poco de debilidad parlamentaria, porque tenemos pocos legisladores, y eso de la mano de un gobierno que viene decidido a hacer cambios profundos en el país, genera sin duda mucha controversias, pujas, diferencias de opinión, etcétera. Ujú. Pero de ninguna manera yo puedo hablar de tener una mala relación con el gobernador, ni la nación tampoco. Tenemos que ponernos de acuerdo en algunos aspectos. Yo quiero recordar que al momento de asumir el gobierno, el presidente Milei hizo un discurso muy claro, muy transparente sobre el estado en que encontraba la nación y el desastre o la catástrofe económica que había dejado no solamente el último gobierno kirchnerista, sino en realidad todos los años del kirchnerismo, que son prácticamente la totalidad de lo que va del siglo XX, del siglo XXI, salvo el periodo de los 4 años del presidente Macri. Después fue todo peronismo kirchnerista, ¿no? Eh, y yo diría que después de ese planteo de describir la catástrofe, el gobierno presentó una serie de leyes y de DNUs y que trataban de revertir esa situación, y en la parte fiscal de una de ellas se ponían una serie de incrementos al impuesto a las Ujú. exportaciones de distintos aspectos que ahí tuvimos diferencias, entre otros, con el gobernador Yarlora. Él defendió los intereses de los productores de la provincia y nosotros estamos mirando y teniendo la visión del conjunto de la nación y los problemas que enfrentaba la nación para llegar a atacar el mal más importante, que es la inflación, que es lo que afecta a todos los argentinos. No nos pusimos de acuerdo en ese momento en eso. Ahora, después de las conversaciones que hemos tenido durante todo este periodo, estamos conversando sobre un nuevo proyecto de ley bases con los aspectos en los que hemos podido ponernos de acuerdo, estar de acuerdo, y supongo que ahí ya no tenemos problemas. Pero, digamos, no es una mala relación, sino que han sido diferencias de posiciones, Ujú. porque una cosa es defender intereses locales, provinciales,
y otra cosa es mirar el conjunto de la nación, ¿no? Y a nosotros nos tocó esta parte, que es bastante compleja, y al gobernador le tocó la complejidad de su provincia, ¿no? Bien. Bien, en esa agenda compartida con la provincia de Córdoba hay un punto crítico para la provincia que es la caja de jubilaciones, el déficit o la cuota del déficit que tiene que ser cubierta por la nación. Esto es un problema de larga data en el que Córdoba cumplió con el proceso de armonización que le toca, ya ha tenido decisiones judiciales a su favor en esta puja que ha tenido en otro momento con la nación. Y no hay envíos de parte de Nación en los últimos 2 meses, o sea, se ha reducido a 0 esos envíos. ¿Está dialogando usted esta cuestión con la gobernación? ¿Que va a cambiar esta situación? ¿Se puede esperar Córdoba que haya algún envío de fondos para la caja de jubilaciones? A ver, en primer lugar, no tengo la información de que no se hayan enviado fondos. Yo creo que lo que no se envió son los fondos por ahí que la provincia espera. Es un tema bastante complejo. No se envió nada. Osvaldo Giordano nos confirmó eso, estuvo acá en este programa y bueno, en el tiempo que estuvo en ANSES y estuvo un poco en conocimiento del tema, nos confirmó que, y lo mismo dice el gobernador Yarlora, hay envío 0 en las últimas 2 meses. Diciembre fue el último antes de la transición de gobierno. Sí, no, yo me acuerdo que ni bien asumí le hice una transferencia de un ATN al gobernador Yarlora que me lo pidió, que fue creo que uno de los últimos ATNs que se enviaron a las provincias porque había quedado pendiente una compensación medio rara que hizo el gobierno anterior por la quita del impuesto a las ganancias de la 4ª categoría. Ordenada, no es de las provincias desordenadas de la Argentina, es una provincia que tiene más o menos sus ingresos y gastos en caja, ha tenido buenos gobiernos, así que no hay un cuestionamiento de eso. Pero en el caso particular de la caja de jubilación, tanto la de Córdoba como la de otras provincias, hay un stock de deuda, claramente, y hay un flujo, ¿no? El gobierno lo que va a tratar de hacer es cumplir con el flujo al menos, y la deuda habrá que verla en el tiempo, de qué manera. Yo creo que es la aspiración del gobernador, supongo que nos pongamos de acuerdo primero sobre el flujo, que tampoco es tan sencillo, ¿no? Porque ahí yo lo hablé con el Ministerio de Economía, no es el caso solamente de la provincia de Córdoba, sino en general de todas las cajas no transferidas, que tienen problemas de interpretación de las sumas, y eso seguramente Osvaldo Giordano se los puede decir con mucha más claridad, porque él ha vivido esto en los meses que estuvo trabajando con nosotros, en el corto periodo que estuvo trabajando con nosotros. Él ha entendido bien las dificultades que hay a veces para compatibilizar los números que mandan las provincias, que son incompletos, con lo que se ve desde aquí, desde la Administración Central. Espero que podamos ponernos de acuerdo prontamente y ajustar esas relaciones lo más pronto posible, ¿no? Pero también entiendan ustedes que las transferencias que se venían haciendo en el gobierno anterior era muy sencillo, ¿no? Porque era cuestión de pedirle a la Casa de Moneda, che, mándenos tantos billetes, lo ponemos en la cuenta y se lo mandamos, ¿no? Hoy no tenemos ese recurso de emitir dinero, porque el presidente no emite dinero. Entonces el presidente se maneja con los recursos que ingresan. Estamos viviendo una situación de ajuste de la economía, porque si no se ajusta la economía, los problemas de la macroeconomía impactan permanentemente sobre la vida diaria de los argentinos. Entonces, el presidente tiene la enorme convicción de terminar con este flagelo. De modo que trataremos de ir adecuando los compromisos y las obligaciones nacionales de la manera en la que se pueda ir solucionándolo, sin referirnos, por supuesto, a los recursos coparticipables que, como ustedes saben, gotean directamente a las provincias. Ministro, otro de los temas que afectó y que es parte de los reclamos de los gobernadores, y en el caso de Córdoba, el intendente de la ciudad y otros intendentes, es el tema de los subsidios al transporte, ¿no? Que también se han cortado a 0, al menos es lo que dicen las provincias. En el caso del secretario de Transporte de la Nación, de la provincia lo dijo acá, pero en AMBA todavía hay fondos nacionales que
ayudan a mantener el servicio andando, ¿no? Bueno, se cerró la paritaria a partir de un aporte de la Nación. ¿Qué tipo de política están viendo en ese caso que no depende tanto de la emisión, sino de una decisión política, ¿no? ¿Hay en el interior, hay todavía en el interior un problema de representación en la capital y ustedes están más enfocados en AMBA, por ejemplo? No, a ver, una aclaración al principio. Siempre todo depende de los recursos que tiene el Estado, ¿no? O sea, cuando yo digo en momentos en que el Estado emitía sin freno, ahí era mucho más fácil cumplir con todas las demandas. O sea que ese problema siempre está latente. Pero con respecto al tema transporte, el transporte es una responsabilidad provincial primero. Lo que usted señala del AMBA, en realidad son los transportes entre la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, que son los interjurisdiccionales, donde históricamente hay varias líneas de transporte colectivo de pasajeros que no fueron transferidas todavía a la provincia, que es algo que la Secretaría de Transporte quiere hacer, porque en realidad la ciudad de Buenos Aires debería hacerse del cargo del transporte de la ciudad, la provincia de Buenos Aires de su provincia, y los que sean entre ellos tendrán que solucionarlos entre ellos, pero no debería ser un tema de la nación. Por eso, cuando les quiero recordar lo siguiente, el subsidio del transporte en realidad comenzó en la época de la pandemia como un subsidio que daba la nación a las provincias para cubrir los problemas que se le presentaban a las líneas de transporte, casualmente por la pandemia, por la baja mantenimiento de servicio y la baja de pasajeros, etcétera, ¿no? Y ese subsidio se mantuvo, pero se cortó. El presupuesto no lo contenía más, con lo cual no era una obligación tenerlo, que es lo mismo que ustedes me van a preguntar seguramente con el subsidio a los docentes, ¿no? Es la misma situación. Son situaciones que no están contempladas, que terminaron el 31 de diciembre y no están contempladas hacia adelante y no existen los recursos para O sea que financiarlo. descarta que puedan volver, digamos, que puedan llegar a ser repuestos para las provincias. Pues, digamos, no en este momento. Yo creo que lo que el presidente Milei propuso dentro de los puntos del Pacto de Mayo es que discutamos de vuelta el sistema tributario argentino y el régimen de coparticipación federal. Nosotros estamos dispuestos a hacer eso y analizar de qué manera se distribuye equitativamente la renta nacional entre las provincias, entre sí y la nación. ¿Hasta dónde cree que va a quedar zanjada esa discusión o a qué punto de acuerdo cree que va a llegar en el mismo tiempo en que avanza el nuevo proyecto de ley base que ustedes envían? Me refiero a que la idea es que esta nueva etapa en el diálogo con los gobernadores permita llegar a un acuerdo para sancionar esta nueva versión de la ley y a la vez en ese mismo tiempo quede zanjado algún tipo de acuerdo económico también con los gobernadores, más allá de que después se discutan más en profundidad otros aspectos de la coparticipación, pero digamos que ellos queden conformes en relación a la restitución de algunos fondos a las provincias. Sí, por supuesto, nosotros lo estamos planteando fundamentalmente eso en una reforma fiscal, donde se tocan varios aspectos, entre ellos el tema, la restitución de los impuestos con escalas diferenciadas a los ingresos personales. También dentro de la misma ley se encuentran temas vinculados a los bienes personales y que tiene varios aspectos, diversos aspectos que tienen que ver también con el blanqueo, que también van a generar ingresos para las provincias y son coparticipables, obviamente, ¿no? Bien, está bien encaminada esa negociación. ¿Usted cree que esta vez tiene muchas chances de salir la ley bases con apoyo de los gobernadores? Bueno, yo siempre soy optimista porque creo que hay varios aspectos en los que tenemos que ponernos de acuerdo. Después a veces uno se choca contra la pared, ¿no? Pero yo creo que hay... yo hablo con los gobernadores, por supuesto, mucho, y todos entienden que estamos viviendo una
una situación compleja y además yo entiendo que cada uno de ellos tiene su propia problemática y su derecho a reclamar también. Entonces, la política es intentar un equilibrio de intereses recíprocos y ahí hay que hacer un poco de equilibrista, ¿no? Y yo creo que es un poco esa la función que nos delega el presidente de la Nación, tanto al ministro de Economía como a mí en este caso. Yo sigo el tema tarifas, transporte, pero también energía, ¿no? En Córdoba, bueno, a partir de los últimos días y de los incrementos que se han producido en la energía en varios tramos de la producción Fuertes, sí. y de distribución, el gobierno salió a alertar sobre los nuevos incrementos y las nuevas facturas, ¿no? Su posición personal con respecto a cómo llevar adelante este ajuste de tarifas. ¿Es hacerlo todo de golpe y después, bueno, tener un margen para soportar? Hoy, viendo la situación social, hay más una mirada gradualista para que esto no impacte en la ya economía que está en recesión y los bolsillos de los argentinos. ¿Cuál es su mirada de este tema? No, yo creo que es gradualista, ¿no? No creo que el consumo llegue a pagar el gasto que se origina en la generación del servicio. Lo que el gobierno está haciendo dos cosas, y tratando de adecuar el consumo, primero, que tarifas tan bajas generaban un consumo Ujú. absolutamente desusado cuando uno lo relaciona con otros países por habitante, ¿no? Entonces, uno tiene que, también ahí, de vuelta, ¿no? Yo creo que hay que equilibrar el bolsillo con el consumo, con el costo de la generación. Si no, lo que pasa es lo que viene pasando en Argentina hace muchos años, que si no hay compensación justa para la generación, lo que se cae Es la es la inversión. infraestructura energética, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado y lo que vemos cada tanto acá en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano y en la propia ciudad lo hemos sufrido muchas veces, ¿no? Los cortes en el interior también, digo, ¿no? Los cortes de electricidad por falta de infraestructura y Sí, eso es porque no se retribuye la generación en los distintos aspectos como debería. El gobierno está decidido a incrementar las tarifas para conseguir ambos objetivos, ¿no? Remunerar la generación y evitar el dispendio en el consumo también, pero sin dejar de lado la situación compleja que tienen algunas familias con relación a sus ingresos. Por eso se han hecho una cocción de bases de datos para determinar quiénes son los que tienen que ser beneficiados con tarifas hasta determinado consumo y cómo se va incrementando eso cuando los consumos ¿y aumentan. Pero manejan hay algún plazo, todo un ministro, de esquema. cuándo se podría implementar lo que ustedes llaman la canasta energética? No, está prácticamente, yo entiendo, no quiero meterme en temas que son de otra área y de cuales no tengo la información concreta, pero sí sé que han trabajado fuertemente en compatibilizar las distintas bases de información para tener una idea clara de Ujú. distribución por hogar de tarifa que se cobran. Ministro, esta semana seguimos con mucha preocupación la tensión que se generó en la relación entre el presidente Milei y la vicepresidenta Victoria Villarroel. ¿Cómo está ese vínculo? Bueno, a ver, yo digo, histórico que siempre la Argentina ha pasado que ha habido alguna tensión entre presidente y vices, pero no creo que este sea el caso. Aquí me parece que es una cuestión de interpretación, a lo mejor de no haber estado en sintonía sobre el tema entre la vicepresidenta y el presidente sobre los pedidos que había para el tratamiento en sesión del DNU, que había varios, y la presidenta del Senado, la vicepresidenta de la Nación, que preside el Senado, incluyó en la sesión que se había convocado para el día de hoy, incluyó el tema del DNU, Ujú. y ahí hay una diferencia de opinión si tenía que hacerlo o no tenía que hacerlo, etcétera, pero no, eso no de ninguna manera significa que haya una mala relación entre el presidente y la vicepresidenta. Para el presidente Milei, la vicepresidenta juega
un rol importante, más allá que puedan haber tenido una diferencia circunstancial en este caso, ¿no? ¿Y cuál cree que va a ser el destino en diputados del DNU cuando llegue a tratarse ahí? Bueno, nosotros estamos dispuestos a conseguir las mayorías necesarias para que el DNU no sea rechazado en diputados, ¿no? Hoy parecería que la votación en el Senado va a ser adversa. Obviamente nosotros tenemos un bloque muy pequeño ahí y nuestros aliados, con nuestros aliados no conseguimos hacer mayoría. Pero bueno, es la situación que tenemos hoy. A ver, yo creo que uno tiene que mirar las cosas en perspectiva. Seguramente si al presidente Milei le va bien, si no ceja en su convicción de llevar adelante el ajuste de la economía y mantener la inflación, yo creo que primero vamos a ver la economía en el segundo semestre de este año brutal. La economía va a crecer de una manera, yo creo que va a ser increíble para mucha gente. Muchos agoreros que hoy están debatiendo sobre el DNU se van a dar cuenta que el problema de la Argentina era esta ilusión en la que vivimos durante muchos años, que se podía financiar el gasto con emisión monetaria y endeudamiento. Usted dice que Como desde el eso no pasa segundo ahora, semestre la Argentina va a crecer. no tenga duda, la inflación va a seguir cayendo si es que conseguimos mantener con fuerte el superávit fiscal y en cuanto el presidente decida que es el momento para salir del cepo, la actividad económica va a crecer fuertemente. Bien. Bien. Ministro, nos hace señas, se acabó el tiempo. Le agradecemos muchísimo el contacto desde la redacción de La Voz del Interior. Y, Gracias bueno, por el saludo, por nuestro aniversario también, Exactamente. nuestros 120 años, muy amable. y estaremos en contacto seguramente en el año. Muchas gracias. Muchas gracias. No, muchísimas gracias por la nota y saludos a todos los cordobeses y al gobernador también, ya que estamos en este medio. Ve el programa, así que seguramente lo va a recibir el saludo. Muchas gracias, Que siga la armonía. Gracias. Gracias.